Ahora miraremos dos ejemplos, determinando límites en el infinito donde las funciones involucran las raíces cuadradas. Sabemos de los ejemplos anteriores cuando tenemos una función racional, siempre dividimos cada plazo por el mayor poder de x del denominador. Pero en este caso, desde que nuestra función implica una raíz cuadrada, debemos ser extremadamente cuidadosos con las señales. En lugar de dividir para el mayor poder de x desde el denominador, vamos al factor en su lugar. Pero antes de hacer esto, la razón de tener mucho cuidado para determinar estos límites es porque tenemos la raíz cuadrada de x cuadrada. Esto no es igual a x, esto tiene que ser un valor positivo. Por lo tanto es igual al valor absoluto de x, que significa el valor absoluto de x. Si queremos escribir esto en términos de x, es igual a x si x es mayor o igual a 0, pero sería x si x es menor de 0. Significado: si x es negativo, podemos escribir el valor absoluto de x como el opuesto de x, y tendremos que hacerlo cuando factoremos para determinar estos límites. Por tanto que nuestro denominador es 4x más 3, iremos al factor x de ambos numeradores y denominadores. Así que empecemos con el denominador. Tendremos el límite a medida que x se acerque al infinito. Factoramos x del denominador. Tenemos x veces la cantidad 4 más 3 dividido por x. Aviso: como x times 3 dividido por x todavía es 3. Ahora queremos factorar x de la raíz cuadrada, pero sabemos si factoramos una x de una raíz cuadrada sería realmente el valor absoluto de x, que en este caso, desde x se acerca al infinito positivo, o x es mayor o igual a 0, podemos solo factorar x, pero si factoramos x, recuerde, debajo de la raíz cuadrada, realmente sería x cuadrado. Así que si factoramos x cuadrados bajo la raíz cuadrada de 5, tendríamos 5 divididos por x cuadrados. Si factoramos x cuadrados de 4x cuadrados por debajo de la raíz cuadrada, deberíamos tener más 4. Ahora que tenemos esto en forma de factor, x simplifica a 1. Y ahora veremos lo que sucede en cada plazo a medida que x se acerca al infinito. Bien, 5 dividido por x cuadrado aproximaría 0. Hace x se aproxima al infinito. Aviso: como este 4 y este 4 no son afectados por x, y 3 divididos por x enfoque 0. Así que nos quedamos con un número de la raíz cuadrada 4 y un denominador de 4. Bueno, la raíz cuadrada de 4 igual 2, 2 4 igual 1 2. Así que este primer límite es igual a 1 2. Ahora, consideremos el segundo límite, y avise que la única diferencia aquí es que x se acerca al infinito negativo. Así que comenzaremos otra vez factorando x del denominador. Así tenemos x veces la cantidad 4 más 3 dividido por x. Ahora queremos factorar x de la raíz cuadrada, pero, de nuevo, sabemos que el valor tiene que ser positivo. Y ahora x se acerca al infinito negativo, por lo que el valor absoluto de x sería igual a x esta vez porque x es menos de 0. Entonces, si queremos factorizar x, tendremos que factorizar x otra vez, porque x se acerca al infinito negativo. Por lo tanto este ahora es un valor positivo. Y luego todavía nos quedamos con, debajo de la raíz cuadrada. Esto todavía sería x cuadrado. Así tenemos 5 divididos por x cuadrado más 4. Ahora que está en forma factorizada, aviso: como x dividido por x simplifica a menos 1. 5 dividido por x cuadrado todavía aproxima 0, tanto 3 dividido por x y este 4 no son afectados por x. Entonces, la única diferencia aquí es que tendríamos una raíz cuadrada negativa 4 dividida por 4, que se simplificaría a menos 1 2. Así que puede ver, debemos ser extremadamente cuidadosos al determinar el signo de nuestro límite si la función implica una raíz cuadrada. Ahora, vamos adelante y grafica nuestra función para verificar estos dos límites. Aviso: a medida que x se acerca al infinito positivo, parece que el valor de la función se aproxima a 1 2. Y a medida que x se acerca al infinito negativo, aparece el valor de la función se acerca a menos 1 2. Esto también verifica que nuestra función tiene dos asíntotas horizontales. Uno es igual 1 2, y otro que es igual menos 1 2.
tenemos una cinta horizontal de igual 1 2 a la derecha y igual menos 1 2 a la izquierda. Ok, espero que esta explicación fue útil.